Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. Hoy con nosotros, poeta, escritor y profesor distinguido de humanidades de Hostos Community College. Manténgase sintonizado, porque esto y más le presentaremos en esta edición de Diálogo Abierto. Comunicaciones. Me gustó. Te felicito. A lo largo de 50 Nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Orgullosa de integridad. Las personalidades que han puesto nuestra ciudad, que han dejado. Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo a Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas. Hoy es miércoles 9 de febrero y recuerden, queremos saber de ustedes, así que envíenos un correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítanos en el internet al www.bronxnet.org. Hoy tendremos el placer de compartir con un orgullo hispano, con un profesor distinguido de Hostos Community College, dramaturgo, escritor, narrador y poeta, que ha publicado varias novelas, libros de poemas y obras. Démosle la bienvenida, por favor, a nuestro invitado, al profesor Isaac Goldenberg. Isaac, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Un placer estar contigo. Gracias por la invitación. Sí, cómo no. Vamos a hablar un poco del historial suyo aquí en la Gran Manzana, vamos a decir. Según la información que ha compartido con nosotros, usted llegó aquí hace más de 45 años. Exactamente, en el año 64. En el 1964. Y durante ese intermedio le han ocurrido a ustedes muchas bendiciones y muchas maldiciones, me imagino, ¿no? No, felizmente maldiciones no. Maldiciones ninguna, no. Bueno, me alegro. Vamos a enfocarnos entonces de las bendiciones que le han caído a usted a través de todos esos años aquí en Nueva York, los logros de su literatura y lo que ha avanzado en términos de su profesión. Bueno, mira, mi experiencia en Nueva York ha sido realmente casi milagrosa, ¿no? Todo lo que me ha ocurrido desde que llegué han sido un milagro tras otro. Por eso te decía que no me han caído maldiciones, ¿no? Me han pasado cosas malas, feas, pero maldiciones no. Sin duda. Y yo me fui de mi país, yo soy un exiliado económico, en realidad, ¿no? Económico. Interesante. ¿No? A una edad muy temprana perdí a mi padre, no tenía trabajo en el Perú, ¿no? Y tuve que venirme forzado a Nueva York, en una época donde era mucho más fácil conseguir visas. Sí. ¿No? Te daban una visa de turista sin mayores problemas. Y al llegar acá, claro, la gente me había dicho, mira, si tú quieres estudiar, Nueva York es el sitio perfecto para eso. Puedes trabajar durante el día y puedes estudiar de noche, ¿no? Me causó sorpresa porque en el Perú eso prácticamente, en esa época e incluso ahora, es algo realmente imposible. Llego a Nueva York, empiezo a buscar trabajo, un conocido me dice, ¿qué quieres hacer? Le dije, cualquier cosa, ¿no? Lavaplatos, mesero, no importa. Y me dice, bueno, la única forma, me dice, es salir a la calle, caminar, ¿no? Entrar a los restaurantes, preguntar si necesitan a alguien y a ver si tienes suerte. Me pasé una semana buscando realmente sin suerte, hasta que un día llego a la calle 42 y la Quinta Avenida y me encuentro con este magnífico edificio de la Biblioteca Pública. Mi inglés era realmente casi inexistente en ese momento y veo que dice library, ¿no? Y dije, qué raro, una librería, ¿no? En este edificio, ¿no? Entré y al rato me doy cuenta que es una biblioteca, no una librería.
empiezo a caminar, ¿no? Verla, y veo que hay una división que es la división judía. Y me voy a la división judía a ver algunos libros. Yo acababa prácticamente de regresar de Israel, donde había pasado 2 años, donde había aprendido el hebreo. Y estoy leyendo algunos títulos en hebreo cuando de repente veo que se me coloca un señor al lado, ¿no? De unos 70, 75 años. Y me hace una pregunta, y yo le digo, English, no. En inglés, obviamente. Sí, claro, me hace la pregunta en inglés. English, no. Me dice, German, no. French, no. Le digo, Spanish. Él me dice, Spanish, no, me dice, ¿no? Entonces, de repente, como él me había visto leyendo esos títulos en hebreo, me habla en hebreo y me dice, ¿hablas hebreo? Le digo, sí, en hebreo. Me empieza a preguntar, ¿qué haces acá? Le cuento y me dice, tenemos un puesto para ti acá, de clerk, en la biblioteca pública. ¿Puedes empezar mañana? Le digo, por supuesto. Me pagaban el sueldo mínimo, 1.68 la hora. Fíjese. Pero en esa época, 1.68 la hora era dinero. Sí, cómo no. Eran casi algunos 55, 60 dólares Exactamente. semanales. Y con eso empecé ese trabajo. A los 2 meses estaba matriculado en City College, estudiando. Y el resto es historia, como dice. El resto es historia. Bueno, pues ese cuento en realidad me imagino que es muy similar a muchas personas que inmigraron a este país durante esa época y antes. Sin duda, a través de los años se ha hecho más difícil, pero no obstante la dificultad que se ha desarrollado a través de los años, todavía siguen más o menos tumbando las puertas para entrar a este país. ¿Qué es lo interesante? Que es el único país de que yo sepa que todo el mundo hace lo que tenga que hacer para entrar. Poder venir, es verdad. Porque para salir nadie se le interpone. Así es. El que se quiera ir se va a opuesto de los países, de aquellos inmigrantes que quieren venir a este. Efectivamente. Pero muy interesante. Pero vamos entonces a seguir del punto que empezó, siguió sus estudios en City College, eventualmente se graduó de City College, hizo su maestría en NYU, en New York University. Los estudios para el doctorado también. Pasé el examen comprensivo. Nunca terminé la tesis porque en el momento en que me iba a poner a hacer la tesis, me puse a escribir mi primera novela. Así que la novela se interpuso entre la tesis. Exactamente. Pero, aunque no logró el doctorado en ese entonces, lo que sí logró fue los éxitos de lo que ha escrito desde ese entonces para acá. Vamos a hablar un poco de sus logros literales, de lo que ha logrado en esa rama. Sé que ha escrito por lo menos 3 novelas. 4, esta es mi cuarta. La cuarta, vamos a hablar un poco de esa. Ha escrito, como dicen, 11 libros de poemas o de poesías. Que ya son 13. Que ya son 13. Y entonces 3 obras. 3 obras de teatro. 3 obras de teatro. De las obras de teatro que he escrito, interesantemente, la semana pasada en el programa tuvimos un invitado hablando del teatro. Ajá. Y de las obras que se llevan a cabo en Lehman College y en las cuales él mismo ha participado. En las obras que usted ha escrito, ¿se han presentado aquí en este país? Se han presentado solamente como lecturas dramáticas. No he tenido la suerte todavía de encontrar un productor con suficiente dinero como para montar una de mis obras, que son obras difíciles, complejas. Muchos actores. Si bien los escenarios son simples, minimalistas, hay una gran cantidad de actores. ¿Pero son musical, son dramáticas, una mezcla? Bueno, básicamente son dramáticas, aunque una de ellas podría decirse que realmente apunta hacia un espectáculo, porque hay monólogos, hay una especie de show, un maestro de ceremonias, gente que canta, gente que recita, gente que interpreta momentos históricos, diferentes momentos históricos, o sea que es casi una actuación dentro de la obra, de la actuación misma. Bueno, y aunque obviamente no ha logrado conseguir identificar un productor que pueda proveer los fondos necesarios para llevar una obra así adelante, ha pensado, vamos a decir, convertir esa obra, una de ellas posiblemente,
a lo que le llaman una escritura para el cine, para la televisión, para poder convertirla en una película. Claro que sí. Una de mis obras que se llama Hotel América, ¿no?, que trata sobre la inmigración judía al Perú, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, he hecho un guión, ¿no?, de esa obra para el cine. Y hubo un momento en que casi se lleva a la pantalla, pero tuve la mala suerte de que una de las personas involucradas en el proyecto resultó ser un fascineroso, ¿no? Y se robó parte de la plata, desgraciadamente. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora he hecho el guión de esta novela, de la cuarta novela, y estamos ya en preproducción, ¿no? Para mí este va a ser el proyecto más interesante de mi vida. ¿En preproducción para una obra? O para filmarla. Para filmarla. Para filmarla y la vamos a filmar en el Perú, ¿no? Y digo que es un proyecto importantísimo para mí porque además de ser el guionista, voy a codirigir la película. No digas. Sí, he estado tomando cursos de cine, clases de cine, en CUNY, Sí, sí, sí. ¿no? Y me parece que estoy preparado y voy a trabajar con una persona más joven que yo, pero que tiene experiencia como director, Sí, sí. ¿no? Y seguramente vamos a conseguir una gran parte del dinero, ya está en proceso, del Estado peruano y el resto de otras organizaciones. Entonces, para presentarla cuando se termine. Para rodarla en el 2012, ¿no? Y luego tratar de comercializarla. Es una obra que le tengo fe en dos niveles, ¿no? En el nivel artístico, pero también en el nivel comercial. Creo que tiene potencial como para que, ¿no?, la vea un público masivo. Bueno, sin duda. Y seguiremos hablando de esta obra, de esta novela y de mucho más cuando regresaremos. Por favor, no cambien el canal porque tomaremos una breve pausa y regresaremos a continuar nuestro diálogo abierto con el profesor Isaac Goldenberg. ¿Qué demonios es esto? Gordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. ¿Tu aniversario de bodas? Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos 3 meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora sé mi A1C. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. ¿Eres tú uno de esos amigos? Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizados. Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítenos al internet al www.bronxnet.org. Estamos aquí en Diálogo Abierto en el canal 67 de BronxNet y continuamos nuestra conversación con el profesor Isaac Goldenberg. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Quiero notar para que nuestro público televidente no tenga ninguna confusión y sepan claramente que usted obviamente es peruano de religión judía. No de religión, más bien de cultura. De cultura. O sea, yo soy judío, pertenezco al pueblo judío, me identifico como judío con mi pueblo, pero no soy religioso. Pero entonces no... bueno, lo entiendo. Así Sí. que esa es la diferencia que usted crea entre la cultura y la religión. Exacto. Ok, porque hemos hablado de
de la experiencia que tuvo en la biblioteca aquí en Nueva York, aprendiendo el hebreo, estando en Israel viviendo en Israel por 2 años, y el reconocimiento también, entre otros, que ha recibido. Y lo curioso que el señor que conocí era el director de la división judía. Y cuando me pregunta cómo te llamas y yo le digo Isaac, él me dice yo me llamo Abraham. Así que está descrito. Fue un encuentro bíblico. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de a través de los años, también cómo ha desarrollado no solamente la habilidad suya en seguir escribiendo novelas y poesías y obras, etcétera, pero sino desempeñando su profesión como profesor en esta rama dentro del sistema de CUNY, el cual fue donde usted recibió el principio de su educación. Díganos un poco de esa experiencia a través de los años. Bueno, mi experiencia como profesor realmente comienza en NYU, ¿no? Cuando yo era estudiante graduado. Okay. Recuerdo que empecé como teaching assistant y fue una experiencia muy traumática porque nunca había enseñado, no tenía noción de cómo enseñar y ese primer semestre sufrí muchísimo. Y obviamente las clases eran en inglés. No, las clases eran en español. Porque ¿eran en español? Sí, no, como profesor digo, no como estudiante. Como estudiante también fue traumático en un comienzo, ¿no? Porque yo no sabía inglés. Sí. ¿no? Pero sin embargo me apliqué muchísimo, o sea, vine con la fuerza del inmigrante, ¿no? De querer hacer algo con mi vida, de querer triunfar. Y la disciplina necesaria. Y la disciplina necesaria, realmente. Sí, ¿no? Sin duda. Pero la enseñanza la comencé en NYU y tuve también la buena fortuna de que mientras ya era estudiante de maestría, me ofrecieron un lectureship, ¿no? Entonces fui lecturer por muchos años y luego vino una debacle económica en NYU, se vendió el campus que había en el Bronx, los profesores que tenían tenure tuvieron que bajar al Village, ¿no? Entonces despidieron a muchos full-timers que no tenían tenure y que no tenían doctorado, y yo entre ellos. Pero continué en NYU como adjunto, ¿no? Durante muchos años. Y entonces de ahí... De ahí pasé, dejé la enseñanza, un buen día regresaba yo de vacaciones, ¿no? Con un cosquilleo en el cerebro, no sabía lo que me estaba pasando, fui a mi primera clase y ahí me di cuenta de que ya no quería seguir enseñando por un tiempo. Y les dije a mis estudiantes que yo era un profesor sustituto y que al día siguiente vendría el profesor regular, ¿no? En las 3 clases que me habían dado dije lo mismo. Fui al departamento, les informé que realmente yo no podía seguir y estuve unos 6-7 meses escribiendo, ¿no? Y luego alguien me propuso dirigir el Instituto de Escritores Latinoamericanos, ¿no? Alguien que trabajaba, que era director del New York State Council for the Arts, ¿no? Yo había organizado una feria de libro un año antes, de mucho éxito, con editoriales que habían venido de todas partes del mundo, y cuando él se dio cuenta de mis habilidades organizativas, ¿no? Me propuso la dirección de este instituto y me dijo, mira, yo creo que se puede colocar en City College porque ahí tengo contactos. Y así ahí empezó. Ahí fue como regresé a mi alma mater. ¿Y lleva en Hostos cuántos años? Desde el año 92. Así que casi 20 años entonces casi 20 lleva años, en Hostos. Exacto. Profesor distinguido. Bueno, vamos a enfocarnos un poco entonces ahora. Y díganos un poco de esta última novela. Acuérdate del escorpión. Un título muy interesante. Háblenos un poco de cómo fue que llegó a titular su libro así y qué fue lo que le inspiró a escribir este libro. La verdad es que el título, no tengo muy buena memoria para algunas cosas, ¿no? Y estoy casi seguro de que el título es anterior, ¿no? Incluso a la trama de la novela, ¿no? Lo que yo tenía eran 2 imágenes, ¿no? La imagen de un señor japonés crucificado sobre la mesa de un billar en el centro histórico de Lima, y la otra imagen en el mismo centro histórico, la de un anciano judío colgado de una viga en una pensión. Eso era todo lo que sabía. Esas eran las imágenes. Esas eran las 2 imágenes. Ahora, para nuestro público televidente, la imagen de la persona en la cruz, un japonés, sí, dijo usted,
para que nuestro público sepa la influencia japonés que hay en el Perú, que no es una cosa fuera de lo ordinario, vamos a decir. No, la inmigración japonesa al Perú es antigua, es amplia. Hay por lo menos unos 40.000 o 45.000 japoneses en el Perú, tal vez un poco más. Gente que ha triunfado, gente muy trabajadora, ¿no? Ha sido una inmigración realmente exitosa, a tal punto que uno de los descendientes, aunque hay gente que dice que Fujimori nació en el Perú, nació en el Japón, perdón, llegó a ser presidente de la República. Exacto, exacto. Sí. Perdón, sigue entonces para decirnos un poco de la historia de Acuérdate del Escorpión. Entonces, con esas dos imágenes, cuando empecé a trabajar un poquito la trama, me di cuenta de que uno de los personajes iba a realizar una acción de la cual no se podía librar, porque estaba en su naturaleza. Y al decirme eso, me acordé de esa antigua fábula japonesa, algunos dicen que es de Esopo, ¿no? Del escorpión y la rana. Ah, sí. ¿No? Que la rana le dice, el escorpión le dice a la rana, ayúdame a cruzar este río, y la rana le dice, no, le dice, porque si tú te montas encima, me vas a meter el aguijón y me vas a matar. ¿No? Y él le dice, te prometo que no. Convence a la pobre rana de que no lo va a hacer, la rana lo está cruzando y en la mitad el otro no se puede aguantar y le mete el aguijón. O sea, está en su naturaleza. Exacto. ¿No? Entonces la idea es que los personajes de esta novela, ¿no? Así como en la vida misma, obran de acuerdo a su naturaleza. Hay actos que no pueden dejar de hacer, sean buenos o sean malos. Muy interesante. Y así entonces se desarrolla. Así se desarrolla. Sobre todo con uno de los personajes que no es un personaje que aparece mucho, pero que es fundamental para entender, ¿no? Cuál es, no el mensaje, porque no me gusta dar mensajes, pero cuál es el sentido de la obra. ¿Y qué tiempo le tomó en escribir esta última obra? La escritura misma me tomó poco tiempo, me tomó solamente 6 meses, ¿no? Pero desde la concepción, ¿no? de la novela hasta que terminé de escribirla, creo que podrían haber pasado fácilmente unos 4 años. 4 años. Sí, 4 años. Y entonces para empezar a presentarla, para conseguir un publicador y para distribuirla y todo eso ya, ¿qué tiempo le tomó ese proceso? Me tomó muy poco tiempo. No quiero pecar de inmodesto, ¿no? Pero en mi país soy un escritor bastante reconocido. Bueno, no solamente en su país, pero sino internacionalmente a base de todos los logros que ha pero sobre todo en mi país. Sí, ¿no? Que si deseo publicar algo, tengo básicamente las puertas abiertas de varias editoriales. ¿no? Entonces fue cuestión de comunicarme con una de ellas. Esta es una editorial más o menos que empezaba, donde un amigo mío había publicado, me dijo, mira, necesitan ayuda también, necesitan un poco de prestigio, pagan bastante bien para hacer el Perú, buen trato a los escritores, se van a ocupar muy bien del libro. Entonces me puse en contacto con el director, un filósofo, el director de la editorial, profesor de la universidad, no del fondo editorial, y nos hicimos muy amigos desde el comienzo. Entonces le tuve mucha confianza y dije, sí, voy contigo. Interesante. Y entonces se publicó, el libro entonces está publicado solamente en español. Solamente en español. Por ahora. Por ahora. Hay buenas posibilidades de que se publique en inglés también. Sí, porque según información también que tenemos, hay uno de sus libros titulado The Fragmented Life of Don Jacobo Lerner, que ya lleva la 7ª edición en inglés. Efectivamente, sí. Así que, y sus obras también se han traducido en otros idiomas, sí, según tengo entendido. Al italiano, al francés, al portugués, al alemán, al hebreo. Sí, y a través de esas traducciones, ¿ha tenido usted la oportunidad de dar lecturas y presentaciones en algunos de esos países? Sí, en todos ellos, y las experiencias han sido extraordinarias realmente. Sí, recuerdo cuando mi tercera novela se tradujo al italiano y por una editorial de Florencia, y me invitaron a la presentación, y la presentación se hizo en la Biblioteca de Florencia, que es una biblioteca magnífica, y en un salón extraordinario, ¿no? que se llama Dante Alighieri. ¿no? No hay que decir más, ¿eh? Fantástico. No, yo me quedo con la boca abierta, ¿no? Porque... Y entre esas son las bendiciones que usted ha recibido, no solamente en este país, pero sino en el extranjero también, es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Ahora, en términos de la
oportunidad de comprar esta novela, Acuérdate del Escorpión, cómo nuestro público televidente, a quien le interese, pudieran conseguir una copia de la novela. Como no me ocupo demasiado del aspecto comercial, ¿no?, de mis libros, yo supongo que debe estar en Amazon. En Amazon. Pero de no estarlo, hay una distribuidora aquí en Nueva York que debe tenerlo también. Se llama Bilingual Publications Company. Bilingual Publications Company. Y está en Manhattan. Pero si nuestro público quisiera... Perdón, y hay una librería. Hay una librería que los tiene también en el Soho, que es McNally Johnson, se llama la librería. McNally Johnson. Sí. Pero, ¿y si alguien quisiera comunicarse con usted para poder conseguir algo directamente, usted pudiera compartir una dirección electrónica? Claro, lo más fácil es que me escriban a goldenberg@ostos.cuny.edu. Entonces la dirección sería @ostos.cuny.edu. Exacto. Y ahí pudieran conseguir directamente al profesor Goldenberg. Bueno, Isaac, de nuevo, gracias por estar con nosotros, por compartir la base de su última novela. Le deseamos mucho éxito, así vaya en camino a filmarla, y en realidad anticipo verla en distribución en el 2013 o si no antes. En el 2013, 13 años de buena suerte. Fíjese usted, y nos contará de regreso la experiencia como codirector de este libro, el cual se ha convertido en una película. Muchas gracias, Ramón. El placer, Muchísimas gracias. El placer es mío, como siempre. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy de esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer visitar con ustedes en sus hogares y darle detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestro invitado y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima, le deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto. ¿Qué demonios es esto? Gordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. ¿Tu aniversario de bodas? Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. A1C. El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos 3 meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora sé mi A1C. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. ¿Eres tú uno de esos amigos?